Por lo general, los lectores del manga de One Piece van siempre más adelantados en conocimiento sobre la obra de Eiichiro Oda que los que únicamente ven el anime. Y claro, es de esperarse, pues la versión animada de la historia va adaptando los capítulos del manga y debe estar siempre rezagada para que se mantenga el ritmo. Pero además de eso hay muchos datos que solo son accesibles para los lectores. La gran mayoría de las mini historias de portadas, así como la información de los SBS, existen solo en formato del manga, y los que ven el anime solo pueden enterarse de esos datos ya sea por internet o porque alguien se los comente. Desde qué pasó con Enel después de ser derrotado en Skypiea hasta preguntas simples como quién construyó los túneles del nivel 5.5 de Impel Down. Hay muchos detalles curiosos y algunos muy importantes en el manga de One Piece que no han sido mostrados en el anime. Pero a veces las cosas son al revés. Aunque mucho menos frecuente, en ocasiones la historia animada se adelanta y nos muestra algunas cosas que aún no aparecen en el manga. Y no estoy hablando de relleno, sino de elementos canónicos, que debutan primero en formato animado, y eventualmente hacen su aparición en el manga pero tiempo después. Es más, hay cierta información importante que aún no ha aparecido en el manga pero sí en animación. Así que en este video voy a enlistar algunos datos, justamente que debutaron primero en animación, ya sea en el anime como tal o en películas. Después del salto temporal vimos un cambio bastante notorio en la mayoría de los integrantes de la banda de Sombrero de Paja, pero muchas cosas cambiaron en esos 2 años, no solo los Mugiwara. En este primer puesto quiero mencionar todos aquellos personajes cuyo diseño post-timeskip debutó en el anime, o más específicamente en películas. En One Piece Film Z vimos por primera vez el nuevo diseño de Koby, Sengoku y Aokiji tal y como se nos presentaría más tarde en el manga. En especial es importante la apariencia de Aokiji porque se nos muestran las cicatrices que adquirió en su batalla contra Akainu en Pond Hazard. Además de varias quemaduras, vemos cómo perdió parte de su pierna izquierda, la cual él ha reemplazado con una pierna de hielo creada con la habilidad de su fruta del diablo. Pero también presenciamos el radical cambio de Sengoku, a quien parece no haberle sentado muy bien el retiro, pues se ve notoriamente más envejecido que su contraparte de hace 2 años. Además, notamos que Koby ahora porta la capa que denota que él es ahora un oficial de alto rango de la marina, en contraste con su posición previa al salto temporal. En este punto no hago mención de Kizaru o de Garp, porque prácticamente se ven iguales que 2 años atrás, ni de Akainu, pues su diseño post-timeskip en Film Z es distinto al canónico. Mientras en la película es prácticamente igual, en el manga vemos que ahora su indumentaria es de color blanco. En One Piece Film Gold debuta la apariencia de Rob Lucci como miembro del CP0, aunque en el manga ya habíamos aprendido que Lucci pertenecía a esta organización del gobierno, lo vimos solo parcialmente al final del arco de Dressrosa en el año 2015. Film Gold se estrenó en 2016 y el debut de Lucci propiamente vino en el arco del Reverie durante el capítulo 907 del manga publicado en el año 2018. Y en esa misma línea, aunque para el 2022 ya sabíamos que Kaku, Lucci y Spandam se habían integrado al CP0, desconocíamos el paradero del resto de los miembros del CP9 que conocimos en la saga de Water 7. Y bueno, en el presente seguimos sin saber qué pasó con la mayoría, pero durante la película One Piece Film Red se nos muestra que tanto Blueno como Califa también se integraron al CP0. El volumen 4.000 millones, databook promocional de la película, confirma la inclusión de ambos. Este hecho aún no es confirmado propiamente en la continuidad del manga. Además, seguimos sin saber qué sucedió con el resto del CP9. Como dato curioso, todas estas revelaciones del estatus posterior al salto temporal de personajes han ocurrido con integrantes ya sea de la Marina o del Cypherpol. Film Red tuvo muchos detalles que presumiblemente terminarán confirmándose como canónicos, y en este segundo puesto quiero hablar de algunas habilidades de los piratas del pelirrojo. Una de ellas es del personaje llamado Gab. Él hizo su debut al final de la guerra de Marineford en el capítulo 580 del manga, pero no sabíamos nada de él ni de sus habilidades. En la película Film Red, sin embargo, aparece generando fuertes corrientes de aire de su boca, lo cual presumiblemente es la razón de su apodo Howling o aullador en español. Aún no sabemos si esta habilidad es producto de una fruta del diablo o tiene un origen distinto. Asimismo vemos a Shanks utilizar una técnica que le permite encender en llamas su espada, parecido al comandante de la tripulación de Barba Blanca Fosa o al estilo Kitsunebi Ryu utilizado por Kinemon y posteriormente Zoro. Y por último, en el tema de las técnicas presenciamos una habilidad del Haki de observación especial, que es la capacidad de ver a través de los ojos de alguien con quien se comparte un vínculo emocional fuerte. Usando esa técnica, Katakuri pudo ver lo que sucedía en el Uta World a través de Brûlé, por ejemplo.
aunque ya habíamos presenciado algo parecido cuando Zunisha le permite ver a Momonosuke a través de sus ojos durante el arco de Zou, no se nos había explicado aún cómo funcionaba la técnica ni sabíamos que era una extensión del haki de observación. Siguiendo con Film Red, es en esta película y en los 2 capítulos del anime preparatorios para ella, el 1029 y 1030, que se nos dan pistas sobre el sueño de Luffy, un aspecto muy importante para el desenlace de One Piece y del que sabíamos prácticamente nada. En diversas ocasiones en este material se nos muestran escenas con Luffy y Uta donde discuten sus sueños, pero Luffy hace alusión a querer crear una nueva era. Hasta el momento jamás habíamos visto a Luffy decir que su sueño involucraba cambiar el mundo de alguna manera en específico, pero estas escenas apuntan a que ese es el caso. Dado que Uta es un personaje canónico para la continuidad del manga de manera similar al caso de Shiki, quizá incluso las escenas de los capítulos 1029 y 1030 también lo son, pero eso no es algo para lo que tengamos confirmación aún. De todas formas, la idea de que Luffy quiere crear una nueva era es una pista valiosa sobre su sueño, pista que en el manga aún no ha sido discutida. Y para terminar con Film Red y los detalles que nos contó, tenemos uno que es muy interesante. Cuando Shanks recuerda cómo conoció a Uta, vemos que él obtuvo un tesoro y ella estaba como bebé dentro de un cofre. Entonces él tiene un recuerdo donde vemos a Roger y Rayleigh mirar hacia abajo, lo que nos sugiere que Shanks fue encontrado de la misma manera. El volumen 4000 millones confirma esto y expande nuestro conocimiento, pues al final se muestra un boceto de manga en donde vemos que después de escapar de Ghost Valley, la tripulación de Roger se lleva un tesoro y en un cofre estaba Shanks. Este es un dato importantísimo que aún no debuta en la continuidad del manga y que representa una respuesta, aunque parcial, al misterio de cómo fue que Shanks terminó desde una edad tan corta en la tripulación de Roger. Pasamos a otra película, One Piece Stampede, en donde aprendimos otro dato altamente importante, la adaptación correcta del nombre de la isla final al inglés. Previamente solo sabíamos su pronunciación en katakana, Rafteru, pero en ninguna parte del manga se había mostrado su escritura oficial en inglés. En Stampede, cuya historia gira en torno a la noción de un Eternal Pause que apunta a dicha isla, vemos que el nombre está escrito como Laugh Tale. Más tarde esto sería confirmado en el manga, y es de hecho información muy relevante, pues el nombre alude a la historia divertida que Joy Boy dejó en ese lugar. Para terminar, dejé un punto que es especial, pues es un caso en donde el anime aclaró un detalle que en el manga no era tan evidente, y dicho punto aún sigue sin aclararse en el manga, de hecho. Por lo tanto, solamente si ves el anime tendrás esta información con claridad. Cuando se habla de la isla final en el manga, repetidas veces aparece un mapa con la isla al final del camino. Esto sucede por primera vez con Crocus en el capítulo 105, pero también con Shaki en el 498, Inuarashi y Nami en el 820 y Roger en el 966. En los primeros 2 casos nos resultaba obvio que la isla final después de la flecha era Laugh Tale, pero desde el capítulo 820 del manga, cuando nos dicen que al final de la gran línea hay otra isla, que en el capítulo 966 aprenderíamos que se llama Lowstar, quedaba la duda. Esa isla mostrada en el mapa, ¿sí es Laugh Tale o es Lowstar? En el manga nunca se aclara explícitamente, pero en el anime sí. El mismo mapa se muestra en el episodio 966 y aquí sí se marca, sin ambigüedad alguna, que Lowstar es una isla en la que convergen unos caminos distintos y Laugh Tale es la isla que él le sigue, la que está al final de la flecha. Aunque algunos dirán que esto era algo obvio, en realidad no era así. Y viendo únicamente el manga solo se podían sacar conjeturas e interpretaciones. El anime sin embargo no deja lugar a dudas, y eso es muy importante porque constituye una pista importante de que Laugh Tale en efecto es una isla ubicada entre Lowstar y la Reverse Mountain, porque así es como está representada visualmente. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te gustara y si fue así agradeceré tu like. ¿Hay alguna otra revelación que debutó en formato animado? ¿Tienes alguna teoría sobre el sueño de Luffy, el pasado de Shanks, la ubicación de Laugh Tale u otras ideas derivadas de lo discutido en este video? No dudes en escribirlas en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. A continuación quiero agradecer especialmente a todos los miembros del canal por su gran apoyo. A López, Ramón Parris, Acuso, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, 2 Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terre Segundos, Cristian Ledesma Candás, Andrés Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Armi, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, David Pong 78, CH 3Z93, Ocorca 8S, Lucas Núñez, Yoyos, Ari Aguilar, Perdido Latarius, Cristian Ignacio Zúñiga, Chofócrates, Rincón de Nano, González de Mario, Cops, Gabriel Cracher, Jarayuco 1, Kev 06, Gibran Villa, Bolas 24, Matías Barraza, San Josh, Niterib, Léeme la Mente, Federico Juárez, Malojo, Mr. Don Luffy, César Omar, José Alarcón, Jorge Quero, Geoff Kuhn, Patricio Rosas, Joseph D.
Si quieres formar parte de los miembros y aparecer en los agradecimientos al final de cada video, así como tener acceso al contenido antes de su publicación general, haz clic en el botón de unirse debajo del video o sigue el enlace de la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.